Bienvenidos a la ronda 11 del torneo de candidatos. Vamos a ver la partida disputada entre Vidit y Jane Pozmiachi. Estos dos jugadores están en situaciones muy diferentes. Mientras que Jane Pozmiachi está como líder del torneo, Vidit con 5 puntos está nomás de sexto del torneo. Vamos a ver cómo empezó la partida con E4, E5, caballo F3 y caballo F6. No es una sorpresa que Jane Pozmiachi siga jugando la Petrov y después de caballo por E5 y D6, Vidit llega con una medio sorpresa jugando caballo C4. Este movimiento es una línea secundaria, no promete ninguna ventaja para las blancas. No es el mejor movimiento, pero se basó en eso. Después de caballo por E4, dama E2, vino dama E7 y caballo C3. Después de caballo por C3, Nepo pensó bastante en este momento y jugó alfil G4. Después de alfil G4, dama por E7, alfil por E7, torre B1 atacando el peón de B7, tiene que mover al peón, B6. Y después de D4 y alfil E6 atacando el caballo, viene A4. Este movimiento es no el recomendado del módulo. El módulo estaba recomendando más movimientos como H4 o inclusive G3 en ciertas líneas. De todas formas, ese fue el movimiento que se jugó y jugó en roque, caballo 3. Y en esta posición, después de alfil G5, el movimiento que recomienda el módulo aquí es bastante extraño con alfil B5. Se, la idea de este movimiento es que el caballo no pueda salir fácilmente. Y después de 6 y alfil de 3, este peón queda débil. De todas formas, Vidit jugó un movimiento bastante natural, que es C4, y después de torre 8, forzó el cambio de alfiles. O bueno, forzó a que se retirara el alfil en esta ocasión. Y después de C3, estamos en una posición en la que ya hay ventaja negra. En este momento, lo mejor que podía hacer Vidit era alfil B2, porque en caso de C5, que se jugó en la partida, se podría hacer D5 y después del cambio vemos que hay ligera ventaja negra, ligera ventaja blanca. Después de C3 y C5, ahora hay ligera ventaja negra. Alfil D3, caballo C6, podemos ver que estos peones están fijados y doblados. Este peón era mucho más sólido en C2 y no podía ser capturado en caso de D por C5. Y vaya a ver cómo le va si captura este peón en esta ocasión. D5, dejándose un doble, pero todo lo tenía planeado Gianni Pozmiachi y la idea era caballo E5. Podemos ver que Vidit está con cada movimiento gastando 10 minutos y no sabemos por qué Vidit hace eso para sí mismo. Es bastante confuso. Después de alfil por H7, rey por H7, el alfil se tenía que sacrificar gracias a que si no lo hacía lo habría perdido a cambio de nada. Vino D por E6 y después de F por E6 vemos la bella estructura de las negras que tienen todos los peones conectados y un peón que podría parar a varios peones. En cambio, las blancas tienen la estructura toda dañada, pero lo que tienen las blancas son columnas abiertas, así que tienen algo de contrajuego dinámico. Vino aquí rey E2, torre a D8, G4 atacando en este flanco y con G6 evita que el alfil quede atrapado y pueda volverse a la diagonal en la que quiere quedarse el alfil. Después de alfil G7 y A5, fuerza a capturar al peón. Si no captura el peón, queda bastante débil la estructura de las negras. Después de esto se jugó B por E5 y torre B7. Lo que tiene que hacer Jane Pozmiachi es hacer torre D7 y cambiar las torres para que no haya ninguna torre penetrando en la séptima fila. Después de alfil F8 vino caballo G4 y torre B8. Alfil F4 ataca el peón y después de este movimiento viene el primer error desde el movimiento 15, que ni siquiera es un error, solo es una ligera imprecisión, que es caballo B6. El módulo sugiere mejor torre B6 o rey G8. Después de caballo B6, caballo F6, podemos ver que este es el problema de caballo B6, que entra el caballo en F6 y puede permitir en el futuro movimientos como H5, rey E4, como vamos a ver en algunas variantes, rey H8 y rey E4. Después de A4 y torre A1, aquí hay una magnífica oportunidad de las blancas, que si Vidit hubiera encontrado, es posible que se hubiera llevado el punto a casa con H5.
La idea de H5 es que en caso de que siga capturando peones, viene H por G6 y el rey viene a acercarse. Y en caso del peor movimiento, em, H por G por H5, viene rey F5 primero y después de, supongamos que sigue capturando peones, rey G6 y este rey está completamente acorralado. El módulo ya está diciendo que es mate en 7. Después de rey D3, defendiendo el peón, era complicado encontrar H5 y más que tenía pensamiento en defender. D3 y A3. Después de A3 viene el alfil a atacarlo. El mejor movimiento, el que recomienda el módulo, es contraatacar con caballo 4 el peón. Pero en vez de eso decidió hacer alfil A5. Después de A3 y alfil por A3, vino D5. Y en este momento tiene otra brillante oportunidad Vidit, que podría haber aprovechado con el movimiento caballo por D5. Después de caballo por D5, C por D5, viene esta terrible descubierta, que es con esto, y después del cambio, parece que las blancas tienen simplemente alfil de menos y que están perdidos, pero estos peones son mucho más fuertes que el alfil rival. Podemos ver en la variante rey B5, por ejemplo E4, C4, es lo que recomienda el módulo. Después de C5 en esta posición, alfil por C5, capturar y que ambos peones vayan a una carrera. En lugar de eso, hay que tener en cuenta que tampoco se puede capturar porque viene la misma táctica, pero en lugar de eso, Vidit retrocede con rey C2. Estas dos oportunidades fueron muy importantes y es posible que si hubiera aprovechado cualquiera, se hubiera llevado el punto. Después de esto, de por C4, caballo 4, empiezan a mover sus piezas un poco de aquí para allá. No hay nada seguro, no hay ningún plan en realidad. Pero Vidit está intentando ganar, así que deciden optar por la repetición con caballo de 2 y caballo de 4, como estaban jugando, sino que hace caballo G3, que es un movimiento relativamente impreciso porque deja que le ataquen el alfil. De todas formas, no es ningún problema, ya que después de alfil C1 y alfil D2 o caballo de 4, está defendiendo la posición de forma bastante sólida. Pero vemos como Vidit intentando conseguir contrajuego, intentando jugar la posición, intentando ganar la partida, se complica mucho el mismo. Después de caballo B6 defendiendo, vino el rey a B2 y A3. Y después de que la torre corta al rey, vemos que hay ligera ventaja negra. Sigue torre C1, se está intentando acercar y en este momento es que empiezan a suceder cosas extrañas en la partida. Con rey por A4 empiezan a capturar, sacrifica varios peones para acercar el rey y a Nepomniachtchi y en esta posición la defensa es demasiado compleja. El movimiento que opta Vidit es caballo A, es alfil G3. Caballo 5 es el mejor movimiento del módulo. Después de alfil G3, este captura. Lo que tendría que haber hecho probablemente es capturar aquí y aceptar que debe sufrir un poquito en este final de peones, que es probablemente muy sostenible para un jugador del calibre de él. Después de rey A3, no quiso capturar al caballo, vino torre B4, caballo B2 y como vemos, ya el rey está muy cerca y no hay nada que pueda hacer. Torre F1 intentó defender y sigue avanzando el peón Nian. Y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Y después de esto, Vidit tiene una derrota muy dolorosa gracias a que estuvo con varias oportunidades, intentó toda la partida luchar a ganar y como podemos ver en la revisión de chess.com, toda la partida estuvo bastante igualada. Solo se puede notar que en algunos momentos hubo picos. Esta gran victoria de Nepo lo deja con 7 puntos. Lo siguen Gukesh y Hikaru Nakamura con 6.5 y Fabiano Caruana con 6. Ya vemos cuáles son los caballos que van a competir en el final de esta carrera. Nos vemos en la próxima. Deja claro que tiene material de campeón mundial.